¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y si pensabas que íbamos a hablar de C#, de JavaScript o de TypeScript, pues no, chaval. Hoy vamos a hablar del lenguaje de programación llamado Excel. Y es que no lo digo yo, Microsoft lo ha declarado como un lenguaje de programación a partir del 2021. ¿Y esto por qué? Porque Excel ha tenido nuevas características que lo pueden hacer un lenguaje de programación. Aquí mi pregunta es, ¿tú consideras Excel un lenguaje de programación? Ahorita que está comenzando este video, ¿tú lo consideras? Y si no lo consideras, quédate en este video, vamos a ver ciertas características que te pueden hacer cambiar tu visión sobre esta herramienta. ¿Qué es un lenguaje de programación? Bueno, un lenguaje de programación es un lenguaje formal, el cual te puede servir para hacer especificaciones e instrucciones para hacer un proceso en una computadora. Bien, esto pues, tenemos a C#, tenemos JavaScript, tenemos TypeScript, pero también tenemos lenguajes de programación esotéricos, que son lenguajes de programación experimentales, los cuales se utilizan para ver hasta qué punto puede llegar un lenguaje de programación. Son experimentales, hay muchísimos lenguajes de programación esotéricos, pero también tenemos lenguajes de programación raros, como Prolog, como Lisp, que para muchas personas suenan raros porque son un paradigma declarativo. Este paradigma declarativo nace gracias a Alonzo Church en 1934. Alonzo Church hace cálculo lambda, una herramienta para poder descifrar uno de los problemas de Hilbert. El problema de Hilbert era si una máquina mecánica podía resolver cualquier teorema, decir si era cierto o falso. Para eso Alonzo Church hizo el cálculo lambda y Alan Turing hizo la máquina universal de Turing. Al final, Alonzo Church y Turing se dieron cuenta que sus dos teorías, sus dos herramientas eran iguales, solamente de dos distintas formas de hacerlo. Ahorita lo conocemos como la programación imperativa, lo conocemos como la programación declarativa. El paradigma declarativo se basa en qué es lo que tú quieres hacer, más no cómo hacerlo. El imperativo se basa en cómo quieres hacerlo. La programación declarativa la podemos ver en el paradigma funcional, por ejemplo, cuando estás haciendo funciones de orden superior que reciben funciones de primera clase, cuando estás haciendo closures, cuando estás haciendo funciones puras. Todo ese tipo de prácticas son parte de la programación funcional. La programación funcional es parte de la programación que es declarativa. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y prácticamente vas haciéndolo. Quiero esto, más esto, más esto, más esto. Y el cálculo lambda pues prácticamente era esa herramienta. Ahora vamos a Excel y vamos a ver si realmente es un lenguaje de programación. Y aquí tenemos Excel, que para Microsoft es el lenguaje de programación más utilizado en el mundo. No es ni JavaScript, no es ni C#, no es ni Python, sino Excel. Olvidémonos de las macros, olvidémonos de Visual Basic Application, olvidemos JavaScript en Excel, olvidemos TypeScript en Excel. Olvidemos eso. El puro Excel tal cual lo considera Microsoft un lenguaje de programación. Y bien, primero, ¿qué es un lenguaje de programación? Pues un lenguaje formal. ¿Qué tiene un lenguaje de programación? Variables, ¿no? Bueno, variables. Y aquí tenemos muchísimas variables. Mira, que aquí yo puedo guardar un 1. Aquí puedo guardar un 2. Aquí puedo guardar un pato. Una variable que es, pues es una dirección de memoria la cual te permite guardar información. Y esa dirección de memoria tiene un identificador. Aquí tenemos un identificador. Queremos acceder a A1, pues aquí está. Mira, A1 es el identificador y el valor es 1. Tal cual como una variable. Bien, ¿qué más tiene Excel? Pues tiene fórmulas. Es decir, tú puedes poner aquí, puedes ponerle que A1 más A2 y te da el resultado, ¿no? Es decir, tal cual tú puedes hacer operadores en un lenguaje de programación, los puedes hacer en Excel. Aparte, ¿qué más tiene el lenguaje de programación? Funciones, ¿no? Bueno, pues Excel tiene funciones. Aquí podemos hacer, por ejemplo, una suma que se haga a partir de A1 a A2. Ponemos dos puntos y a A2. Y vamos a tener el mismo resultado que la otra celda, pero ahí está. Es una función llamada suma. Si aquí pusiéramos un 3, aquí la podemos cambiar a 3 y seguiría funcionando de esta manera. Es decir, tenemos variables, tenemos operadores, tenemos funciones. Y muchas personas decían, ok, está bien, pero Excel no tiene sus funciones ya definidas, tú no puedes crear funciones. Pues mira que a partir del 2021 ya se pueden crear funciones por medio de algo llamado lambda. Y muchas personas que son afines a Excel no saben en sí por qué se llama lambda o por qué lambda. Bueno, esto nace por el cálculo lambda de Alonzo Church. Una expresión lambda viene siendo una función anónima, una función que puede mandarse como parámetro, una función que no tiene un identificador. Es decir, Excel ya te permite crear tus propias funciones con o sin identificador, por ejemplo. Aquí tenemos este 6 y yo quiero hacer una función lambda sobre eso. Y basta con que yo ponga igual la palabra lambda y seguido en lambda vamos a poner aquí, voy a hacerlo en Notepad para que se pueda apreciar mejor. Aquí tenemos igual la palabra lambda
y seguido de paréntesis. Lambda es una función, es una función que tú vas a definir. Tú puedes definir sus parámetros. Por ejemplo, yo quiero un parámetro que se llame x y quiero hacer con x que se multiplique por 2. Es decir, lo que reciba x se va a multiplicar por 2. Y eso que se recibe en x lo vamos a poner aquí. Es decir, esto, si tú eres afín a la programación funcional, esto es una función prácticamente de primera clase. Y aquí es la ejecución de esta función de primera clase. Es decir, aquí yo le voy a mandar el parámetro. Por ejemplo, este 5 se lo va a mandar aquí. Si esto lo copio y lo pongo aquí, vamos a ver que se está ejecutando la función lambda. Es decir, el 5 se está multiplicando por 2. A partir de este punto es cuando Microsoft considera a Excel un lenguaje de programación, ya que te permite crear tus propias funciones. Por ejemplo, yo este 10 yo puedo especificar que en lugar del 5 se reciba lo que tiene la variable o la celda C1, que es el 6 que tiene al lado. Entonces al momento que yo pongo aquí un C1, esto se va a ejecutar y se va a multiplicar 6 por 2 y ahí está. Yo puedo cambiar esta fórmula para que reciba dos parámetros. Por ejemplo, si quiero que también reciba otra variable, basta con que ponga al lado de la X, aquí al lado de la X, la siguiente variable. Le voy a poner Y minúscula y aquí vamos a multiplicar esa Y por la X. Y ahí está. De esta manera nosotros ya podemos recibir las variables que deseemos, hasta 125 variables, es muchísimas. Y de esta manera yo me copio esto y deberíamos tener el resultado aquí especificado, aquí. Vamos a ver, nada más aquí me faltó el valor. Ya que ahora son dos parámetros, entonces me faltó aquí el siguiente valor. Vamos a poner un 6. De esta manera vamos a copiárnoslo y vamos a ponerlo aquí. Y vemos que 5 por 6 pues es 30. Igual aquí nosotros podemos especificar una celda. Por ejemplo, quiero que se multiplique el valor de 5 por lo que tiene la celda B1. Y ahí ya está. Nuestra función ejecutándose. Y es 5 por 3 pues 15. Y ahí tenemos las lambdas, que son funciones anónimas, pero también nosotros podemos crear funciones con identificador, funciones propias con identificador en Excel. Es decir, que también podemos crear nuestra biblioteca de funciones, como un lenguaje de programación. Y basta con que yo me vaya aquí a fórmulas y me vaya a administrador de nombres. El administrador de nombre me va a permitir crear funciones. Por ejemplo, yo doy nuevo, vamos a crear una función que se llame mul, multiplicar, mul, y vamos a poner aquí, bueno, aquí vamos a ponerle aceptar. Y vamos ahorita a modificarla para que sea más práctico en Notepad. Aquí vamos a poder poner la función aquí debajo en esta celda y vamos a crearla en Notepad. Vamos a utilizar esta misma que ya tenemos aquí. Vamos a quitarle nada más la ejecución, que estos paréntesis hacen la ejecución de esto. Vamos a copiárnoslo aquí y esto ya debería funcionar llamándola mul. Vamos a cerrar esto y me va a decir que si quiero guardar, le digo que sí, sí, guárdate. Y aquí yo ya puedo utilizar mi función que acabo de definir. Por ejemplo, puedo ponerle mul y ya me la va a... De hecho, ya hasta me la está sugiriendo. Y yo puedo ponerle aquí los valores. Por ejemplo, puedo poner un 2 y un 3. Y ya está funcionando mi función. Es decir, yo ya puedo definir funciones anónimas y puedo definir funciones con identificador. Eso es súper potente. Y hay otras de las cosas que muchas personas siempre dicen. Es que no es un lenguaje de programación esto o esto otro porque no tiene bucles. Bueno, pues es que Excel no tiene bucles. Pero como tiene funciones lambda, en la programación del cálculo lambda hecho por Alonso Church no existían los bucles. Pero existía la recursividad. Y existiendo la recursividad en algo basado en lambda, nosotros podemos utilizarlo en Excel. Y vamos a utilizar para ello el administrador de nombres. Por ejemplo, aquí administrador de nombres, vamos a ir y vamos a crear el factorial, el típico factorial, ¿no? Vamos a crear factorial. E igual aquí voy a cerrar esto, voy a crearlo aquí mismo. Y vamos a tener el factorial. ¿Qué es lo que hace factorial? Prácticamente recibe un número. Este número lo vamos a poner num. Y ese número, esa variable, lo que hace es lo siguiente. Esa variable la va a multiplicar por los números predecesores. Es decir, si recibimos un 5, va a multiplicarlo por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces nosotros podemos utilizar la instrucción en Excel. Si tienes en español esto, te puede servir el si, la función si. Si lo tienes en inglés va a ser if. Si lo tienes en español va a ser si. Y aquí vamos a poner los paréntesis. Y aquí vamos a poner la primera condición. Si en num es igual a 1, entonces la condición se va a cumplir. Y cuando es true va a entrar la primera parte. Y la primera parte me interesa que cuando sea valor 1 regrese un 1. Va a regresar un 1. Y por lo contrario va a ser la recursividad. Es decir, va a multiplicar el número por la función, por el nombre de la función, es decir, por factorial. Vamos a llamarla factorial. Y factorial lo que va a recibir en su parámetro va a ser n-1. De esta manera nosotros podemos hacer recursividad. De esta manera tan simple podemos hacer recursividad, es decir, podemos hacer bucles. Estamos mandándole aquí n-1 y cuando llegue a 1 pues simplemente va a regresar un 1. En caso contrario va a ser la multiplicación del número que estamos recibiendo
por lo que te retorne factorial. Si esto te retorna al final un 1, va a multiplicarlo por el 2 y esto se multiplica por el 3, por el 4, hasta el número que le diste al principio. Esto es recursividad. Vamos aquí, vamos a administrador de nombres, aquí donde está, fórmulas, administrador de nombres, y vamos a crear una nueva función llamada factorial. Factorial. Recordar lo de if, is y si, ya que if y si, dependiendo tu lenguaje de tu Excel, va a funcionar uno o el otro. Ahí está, tenemos factorial. Ahora falta que lo probemos. Ahí está nuestro factorial. Vamos a ponerle aquí debajo el factorial de 5. Vamos a ver. Factorial de 5 es igual a... Bueno, aquí me ha faltado algo. Solamente yo aquí la he regado porque le he puesto n en lugar de num. Es num. Num, ahí está. Y de esta manera ya va a funcionar. Vamos a cerrarlo y aquí ya me va a dar 120. El factorial de 5, 120. 5 por 4, pues es 20. Por 3, 60. Por 2, 120. Por 1, 120. Ahí está, factorial de 5. Igual esta función podría recibir una celda. Por ejemplo, puedo recibir la de 1. Vamos a ver cuánto es de 1. De 1 y vamos a ver que es un número enorme, ¿no? Un número enorme porque los factoriales son muy exponenciales. Pero por ejemplo podemos recibir la C1. Vamos a ver que es un número más chiquito. Y vamos a ver que debe ser cerca de 720. Sí, 120 por lo último. Ahí está, 720. Entonces tenemos que en Excel podemos crear funciones anónimas, podemos crear funciones con identificador. Tenemos un grupo, una biblioteca de muchísimas funciones que tiene Excel. Tenemos variables que son las celdas. Entonces, ¿es considerado un lenguaje de programación? Tú decírmelo, sí o no. Aparte tenemos funciones muy interesantes. Por ejemplo, tenemos una función la cual puede... Hay una página que es un fake service que se llama JSON Placeholder. Ese JSON Placeholder, vamos a copiarnos, vamos a pegarlo aquí en la celda E1. JSON Placeholder lo que hace es simular ser un servicio web. Y Excel aparte tiene funciones muy interesantes, funciones que te pueden hacer solicitudes como si fuera frontend, solicitudes a un web service. Es decir, nosotros podemos hacer solicitudes a un web service. Por ejemplo, hay una función llamada servicio web. Vamos a ponerle aquí. Y esta función llamada servicio web, que en español es servicio web, puede recibir una URL. Por ejemplo, aquí yo puedo mandarle E1 que tiene una URL y vamos a ver que me va a obtener el JSON. Es decir, también tenemos un conjunto de funciones muy útiles que no le piden nada a un lenguaje de programación del frontend, ¿eh? Entonces en sí, mi pregunta nuevamente es en los comentarios decírmelo. ¿Crees que Excel ya es un lenguaje de programación? ¿Sí o no? Decirme por qué no, decirme por qué sí y que se haga el debate, que a final de cuentas este video puede servir para retroalimentar esto. Al final, que sea o no lo sea no es lo importante, sino saber el potencial que tiene esta herramienta, cómo ha madurado y si te sirve para hacer ciertas cosas, pues está bien. Si no te sirve no pasa nada, pero el punto de este video es eso, ver las nuevas características y ver cómo ha evolucionado esta herramienta. ¿Y qué? ¿Si aprendiste algo? Si aprendiste algo, decírmelo en los comentarios. Un pulgar arriba me ayuda bastante, sobre todo si quieres que haga más videos de este tipo que van fuera de la caja de lo de siempre, decírmelo también en los comentarios. Recordar que tengo unos cursos de programación que están en promoción, están en el primer comentario. Mi nombre es Héctor de León. Adiós.